Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Escándalos de Series Turcas. Antes de empezar, recuerda suscribirte y dejar tu like para no perderte ninguna actualización, porque hoy traemos una historia que remueve emociones y rompe con las apariencias. La protagonista es Afra Sarıoğlu, quien siempre ha proyectado una elegancia serena en cada alfombra roja, en cada entrevista medida, en cada foto donde su sonrisa parecía invulnerable. Pero esta semana, frente a las cámaras, esa imagen perfecta se quebró con la honestidad de alguien que dejó de sostener el silencio. Por primera vez habló de la separación emocional que vivió con Mert Ramazan Demir, y la sinceridad de sus palabras dejó al equipo del set y a los espectadores sin aliento. Lo que debía ser una conversación amable sobre sus próximos proyectos, un repaso de guiones y fechas de rodaje, se convirtió en un momento íntimo y difícil de olvidar. El periodista le preguntó por los rumores, sin insistir, con esa cautela que intenta no invadir. Afra respiró hondo y, en lugar de desviar la pregunta, permitió que la emoción apareciera. La voz le tembló, los ojos se le humedecieron, y a medida que una lágrima resbalaba por su mejilla, confesó una verdad que cargaba desde hacía meses. Detrás del brillo, de la disciplina y del maquillaje impecable, también hay heridas que no cierran en un día. Dijo que, incluso cuando el mundo la aplaude, a veces el corazón avanza más lento que la fama. En ese instante, el estudio se encogió a su alrededor, ya no había cámaras, ni focos, ni un plan de entrevistas. Solo una mujer hablando de lo que cuesta despedirse de alguien a quien se quiso de verdad. Cuando le preguntaron por Mert, Afra eligió la franqueza. Estoy intentando seguir, dijo en un susurro que parecía temer quebrarse por completo, pero todo me lo recuerda. Cada canción que suena de fondo en un café, cada calle que atravesamos juntos camino al set, cada aroma que encuentro en un vestuario o en un abrazo ajeno. No puedo borrar lo vivido. No es un archivo que se arrastra a una papelera y desaparece. Después añadió algo que muchos confundieron durante años. La gente cree que las mujeres fuertes no lloran, como si la fuerza tuviera que ser silencio o dureza. Pero la fuerza no significa no derrumbarse. Significa levantarse aunque te cueste. Yo sigo siendo fuerte, solo que me duele en silencio. La escena, mezcla de confesión y catarsis, se propagó por redes sociales a una velocidad brutal. Los fragmentos del video circularon con subtítulos hechos por fans, con mensajes que pedían respeto y otros que agradecían esa valentía tan poco común en el mundo del espectáculo. Entre los comentarios más repetidos se leía: duele mucho, te entendemos. Tome tu tiempo. No estás sola. Había también quienes recordaban escenas memorables que ella y Mert filmaron, asegurando que la química que atrapó al público no fue una ilusión, sino la huella de algo auténtico que, con o sin etiquetas, dejó marca. Fuentes cercanas a Afra confirmaron que la ruptura dejó heridas profundas, esas que no se atienden con una sola conversación ni con un viaje improvisado. Contaron que incluso en los días en que se obligaba a sonreír, había una parte suya que todavía lo amaba. Lo que más conmovió fue su decisión de no convertir el dolor en un arma. Con una serenidad admirable, se negó a señalar culpables. Fue una parte muy importante de mi vida, afirmó. No hablaré mal de él. Aunque ya no estemos juntos, le deseo paz. En una industria que aplaude el ruido y premia la polémica, esa respuesta, tan medida y honesta, la hizo ver más grande que cualquier titular. Algunos amores no se acaban, solo cambian, explicó más tarde, como si necesitara ponerle palabras a una transformación íntima. Se trata de aceptar que el cariño puede tomar otra forma, más silenciosa, menos encendida, pero igual de real. Como era de esperarse, la pregunta que invadió todos los foros fue qué pensaba Mert de esas declaraciones. Varias personas del círculo de ambos aseguraron que él vio la entrevista en privado y que se quedó callado largo rato después de que la pantalla se oscureció. Que le impactó, que lo conmovió, que lo hizo repasar decisiones y silencios. Un amigo en común lo expresó con claridad. Su silencio no es indiferencia, es respeto. Él no se ha ido de esa historia, pero entiende que hablar ahora podría dolerles a los dos. Su silencio es una forma de querer a distancia. En otras palabras, si había algo que decir, ninguna de las dos partes quería arrastrarlo al ruido de las interpretaciones ajenas. Afra admitió que intenta distraerse con el trabajo, con guiones que exigen concentración y escenas que no admiten titubeos. Sin embargo, los recuerdos aparecen sin pedir permiso. A veces en el set escucho una canción y es como si él estuviera a mi lado otra vez, contó, y una sonrisa triste se dibujó en su cara. Evita pasar frente a cierto café donde se refugiaban entre toma y toma, y hay calles que prefiere rodear porque el cuerpo recuerda más que la cabeza. En su camerino aún hay un perfume que, cuando se quiebra una tarde cualquiera, la envuelve con la misma mezcla de ternura y nostalgia.
Es extraño cómo el corazón trabaja con su propio calendario, decía, como si quisiera darle una lógica a lo que no la tiene. La imagen pública de Afra, siempre asociada a la elegancia y al control, se amplió con este momento. Quedó claro que la fortaleza no la convierte en mármol, que puede llorar sin perder dignidad, que su madurez no le exige pose, sino verdad. Muchos profesionales del medio la felicitaron en privado por haber enfrentado esa pregunta sin caer en el sensacionalismo ni en el ataque fácil. Otros recordaron la presión que viven. Los horarios que se cruzan, la distancia que a veces obliga a la agenda, las horas en las que el amor compite con el cansancio acumulado. No es que uno deje de querer, es que a veces la vida no coordina, comentó alguien del equipo, y esas palabras se quedaron resonando. También hubo quienes miraron a Mert con nuevos ojos. Más que exigencias, aparecieron pedidos de cuidado. Que se tome su tiempo, que no sienta que debe responder con un comunicado frío o un gesto que se interprete como estrategia. Algunos periodistas especularon con una reconciliación, alimentados por la forma en que Afra evitó cualquier rencor. Sin embargo, el mismo amigo que habló de respeto insistió en que lo que los une ahora es un silencio compartido. Es un puente invisible que dice estoy aquí, pero sin empujar. Si eso cambia o no, solo lo sabrán ellos. En paralelo, la carrera de ambos sigue su marcha imparable. Afra no ha faltado a ninguna llamada de rodaje, llega puntual, aprende el texto, negocia ajustes con una sonrisa diplomática. Da la sensación de que el trabajo es su refugio, el lugar donde puede ordenar lo que por dentro todavía tiembla. Los técnicos cuentan que a veces la ven mirar a la nada durante unos segundos, como quien escucha un recuerdo, y enseguida recupera el foco. Del otro lado, Mert mantiene su perfil bajo, sin mensajes crípticos ni apariciones inesperadas. Sale al set, cumple, y cuando la jornada termina, se va sin rodeos. Si hay una decisión tácita entre los dos, es no convertir la intimidad en espectáculo. Quienes los conocieron de cerca durante las grabaciones que los llevaron a ser la pareja favorita de las pantallas confirman que lo que vimos en escena no era solo buena dirección o química cultivada para la cámara. Había confianza, complicidad, una comunicación que no necesitaba demasiadas palabras. Tal vez por eso dolió tanto para ambos. Porque lo que fue muy grande cuando existió, no se desvanece solo porque cambian las circunstancias. Las amistades compartidas notan que hay cuidado en cada gesto. Nadie filtra fotos que no corresponden, nadie vende una anécdota incómoda. En tiempos en los que todos corren a buscar un titular, esa discreción conjunta habla de una lealtad que sigue intacta. La entrevista en la que Afra se quebró por primera vez quedará, seguramente, como un momento bisagra en su relación con el público. Ella misma lo dijo. A veces me piden que sea ejemplo de algo que ni yo entiendo todos los días. No tengo respuestas perfectas, apenas estoy aprendiendo a nombrar lo que siento. Tal vez por eso conmovió tanto. Porque el público no escuchó una postura calculada, sino a una mujer joven que pone en pausa el personaje para mostrarse humana. Y, aún así, su elegancia no se perdió. En ningún momento buscó atención fácil. No hubo acusaciones, no hubo intentos de provocar. Hubo, en cambio, una invitación a hablar de cómo se transita el duelo cuando la vida te observa con lupa. En esa línea, la frase algunos amores no se acaban, solo cambian fue interpretada de múltiples maneras. Algunos la leyeron como la puerta abierta a un regreso. Otros, como la afirmación madura de que lo que se quiso puede transformarse en respeto, en gratitud, en silencio que no duele. ¿Hay posibilidad de volver? Nadie lo sabe. Lo cierto es que, hoy, ambos están eligiendo proteger lo que vivieron del ruido de las especulaciones. A veces, para que algo bonito no se corrompa, hay que dejar de tocarlo, decía una maquillista del equipo, recordando conversaciones bajas entre retoques. Y tal vez esa sea la medida que los guía. Mientras tanto, Afra se aferra a lo que mejor conoce, el oficio. Lee escenas, prueba vestuarios, charla con dirección sobre una mirada o un gesto que cambian el sentido de un diálogo. Y, cuando la jornada termina, regresa a un hogar donde aún hay objetos que hablan de los días compartidos. No los esconde, pero tampoco los exhibe. Están ahí, como parte de una sala en la que se puede estar sin lastimarse, si uno aprende a convivir con la memoria. A veces, dice, el tiempo actúa como un editor amable. Recorta los bordes filosos, suaviza el volumen, deja solo lo que nos hace bien recordar. Lo más sorprendente de toda esta ola de reacciones es que Afra no se presentó como víctima, y Mert no fue señalado como villano. En un escenario de extremos fáciles, ellos eligieron un territorio más complejo y humano. Si esto es el final o una pausa,
Si la historia vuelve a escribirse con fotos nuevas o se queda guardada en el álbum que no se abre todos los días, lo dirá el paso de los meses. Por ahora, lo único firme es una promesa tácita de cuidarse a la distancia. Y quizás sea esa la razón por la que tanta gente se sintió tocada por lo que vieron, porque no había espectáculo, había verdad. Hoy, al cerrar este relato, nos queda una imagen. Afra escuchando una canción en el SETI, aunque nadie lo note, acomodando la respiración para que el cuerpo no delate lo que duele. Mert frente a una pantalla apagada, con las manos quietas, eligiendo no sumar palabras a un momento que ya habló por sí solo. Y nosotros, espectadores de una historia que nos recordó que detrás de cada foco hay un corazón que late sin guión. Pase lo que pase, algunos amores no se miden por su ruido, sino por la forma en que aprenden a seguir existiendo, aun cuando todo el mundo los está mirando.